Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de SketchUp 2018 que estamos dando aquí en el canal 3D for Everyone. Vamos a seguir estudiando algunos conceptos, algunas cosas que son muy importantes y que muy poca gente maneja, o conceptos que no todo el mundo entiende a la hora de dibujar en tres dimensiones, ya sea en SketchUp o en cualquier plataforma. ¿Sí? Son conceptos importantes, son cosas muy importantes. Las toco no porque los quiera aburrir ni quiera venir con teoría a explicarles teoría, sino porque realmente son cosas importantes para entender cómo funciona o cómo funcionan los programas 3D, cómo se construyen las cosas en tres dimensiones y a su vez para que entiendan cómo resolver problemas o por qué pasan ciertas cosas en un software o en otro software, no solamente en SketchUp, sino en cualquier otro software 3D también, porque todos básicamente tienen, digamos, la parte conceptual es básicamente la misma. Si bien pueden tener otros nombres o decirles de otra forma, todos básicamente se construyen de la misma forma. Así que voy a venir a archivo, voy a poner nuevo, ¿sí? Me pregunta si quiero guardar los cambios, le voy a decir que no, y vamos a arrancar con un archivo nuevo. Primero que nada, o sea, todo lo que ustedes ven en la tercera dimensión está conformado, o sea, se forma tridimensionalmente con caras. ¿Qué es una cara? O sea, si yo genero, por ejemplo, un plano acá, yo genero un rectángulo, ¿sí? Con la herramienta rectángulo, esta es la herramienta rectángulo, hago un clic, ¿sí? Selecciono la herramienta rectángulo, hago un clic y hago otro clic, tengo un rectángulo. ¿Sí? Esto básicamente es una estructura básica, ¿no? Una estructura básica que podemos tener dentro de SketchUp. Si ustedes se fijan, este rectángulo es en sí una entidad, ¿sí? Si yo selecciono propiamente dicho, lo que compone, lo que está cerrado dentro de estas aristas, esto se llaman aristas. ¿Sí? En programas 3D podemos decirle aristas, podemos decirle segmentos, podemos decirle líneas que conforma, estando unidas, ¿sí? Conforma un rectángulo que a su vez contiene una cara. Si yo selecciono esto, ¿sí? Hago un clic encima de esto, un solo clic encima, fíjense que acá en información de la entidad dice que esto es una cara. ¿Sí? Y me dice que es una cara y acá me muestra que en uno de sus lados no tiene ningún material. Esta es la forma que me muestra SketchUp, que esta cara no tiene ningún material ni en un lado de su cara ni en el otro lado de su cara. O sea, fíjense que la cara tiene dos lados, un lado y otro lado, ¿sí? O sea, dos lados de una cara, ¿sí? Un segmento o una arista no tiene un lado y otro lado, es una línea, ¿sí? Pero las caras sí tienen dos lados. Uno de estos lados es positivo y el otro lado es negativo. Y esto tiene que ver con una cosa que no estamos viendo acá, que se llama con la normal de la cara. Todas las caras, por más que nosotros no lo veamos, tienen una normal. Se dice que hacia donde apunta su normal es la cara positiva. O sea, que si esta cara en SketchUp yo la veo, ven que tiene como un tono de azul. Bien, las caras que son de este tono azul son las caras negativas. Y las caras que son de este color blanco o grisáceo, según como le dé la luz, ahí lo veo blanco, pero ahí lo veo gris, ¿sí? Son las caras positivas. Para evitar este tipo de cosas, que es muy fácil confundirse por la iluminación, o sea, si estamos viendo una cara negativa o si estamos viendo una cara positiva, ¿de dónde estamos viendo la cara? Para evitar esto, yo suelo modificar el estilo, ¿sí? Entonces, vamos a venir a ventana, Default Right, y vamos a activar estilos, ¿sí? Se activa estilos. Vamos a venir acá en edición, o a la casita primero. El estilo que tenemos aplicado es este. Fíjense que hace una referencia a que las caras del lado positivo son blancas y las caras del lado negativo son de color azul. Esto lo vamos a cambiar, ¿sí? Yo siempre recomiendo hacer esto. Vamos a venir a edición, vamos a venir a la segunda opción, a esta segunda opción, ajustes de cara, y vamos a poner que el color frontal lo dejamos en blanco, pero el color posterior lo vamos a poner en un verde bien chillón, que seguramente difícilmente lo vamos a usar dentro de nuestro modelo, ¿sí? Vamos a aceptar los cambios, ¿sí? Dentro del estilo, y ahora tenemos mucho más claro cuál es la cara positiva y cuál es la cara negativa. La que veamos verde es la cara negativa y la que veamos blanca es la cara positiva. Otra vez,
para SketchUp y para cualquier plataforma 3D. Esto no es un concepto que sea solo válido de SketchUp. Quiero que entiendan esto. Este video les va a servir ya sea que estén con 3D Studio Max, con Maya o con el programa que estén, porque son conceptos de la tercera dimensión o del dibujo en tercera dimensión por ordenador. No tiene nada que ver, no es solamente de SketchUp que estoy hablando. Digo, aunque nosotros no estamos viendo acá la normal sería como que adentro de esta cara, en el centro justo de esta cara, hubiera una liñita de esta forma, bien, que es perpendicular a la cara. Si esta línea, ¿sí?, que nosotros no vemos, es perpendicular a la cara, esta cara se dice que es la cara positiva. Les digo esto por si están en otra plataforma 3D. O sea, ¿cómo identificamos cuál es la cara positiva en otra plataforma 3D? Bueno, según la dirección en la cual apunte su normal. ¿Sí? Entonces, si la normal apunta en esta dirección, entonces este lado es el positivo y este lado es el negativo. SketchUp es un programa que maneja, ¿sí? Nos permite ver las dos caras sin ningún problema. Hay programas que no permiten esto, hacerlo sin ningún problema. Hay programas que, si bien se pueden configurar para que muestren los dos lados de una cara, si uno no los configura, cuando uno ve la cara desde el lado negativo, absolutamente deja de ver el objeto. O sea, sería como que yo acá me pasará esto. O sea, ¿sí? O sea, si yo lo veo desde la cara, desde el lado negativo, desaparece ante mis ojos. En cuanto yo vengo, ¿sí? En cuanto yo vengo y comienzo, por ejemplo, ahí también lo seguiría sin ver. En cuanto empiezo a ver la cara positiva, entonces es cuando yo realmente empiezo a ver el objeto. ¿Sí? Por eso es importante que cuando nosotros modelamos dentro de SketchUp, tengamos en cuenta todos estos conceptos y todos estos conocimientos, porque puede ser que si nosotros modelamos sin tener en cuenta esto, y resulta que después este modelo lo llevamos a otra plataforma, resulta que cuando lo vemos en otra plataforma, muchas partes del modelo desaparecen. No es que desaparecen, es que las caras no están bien orientadas y nos pasa esto, nos pasa que todas las caras que estén invertidas dejan de verse en esa otra plataforma. Eso sería un error muy de novato, ¿sí?, para una persona que sabe lo que está pasando, ¿sí? O sea, si ustedes intentan ser profesionales, ustedes no pueden desconocer esta información. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes modelan, siempre que ustedes modelan, ustedes tienen que tener a vista de cámara, ¿sí? A vista de cámara, yo voy a hacer acá un push-pull, siempre tienen que estar viendo el modelo en blanco. No pueden permitir bajo ningún concepto que ustedes estén viendo, por ejemplo, su modelo, que si ustedes están modelando una caja, que su caja se vea, por ejemplo, de esta forma. ¿Sí? Esto estaría muy mal, sería un error muy de novato. O sea, no pueden permitir que un modelado de una caja tenga una cara invertida. Porque como les digo, si yo llevo esta caja a otra plataforma, posiblemente yo esto lo vea de esta forma. Así, abierto. No vea que acá hay una cara. ¿Sí? Entonces, voy a hacer control Z para deshacer y control Z de vuelta para volver a deshacer el cambio que hice de invertir esa cara. ¿Sí? Es importantísimo el hecho de cómo ustedes modelan y de que ustedes mantengan continuamente el modelo con las caras, ¿sí?, viendo ustedes desde la cámara las caras desde el lado positivo. Topológicamente hablando, lo que estamos viendo acá es una representación de una caja. ¿Sí? Es una representación de una caja. Porque esto en realidad no dejan de ser líneas o aristas o segmentos que están unidos, ¿sí?, y que cuando se unen forman caras, y estas caras, ¿sí?, estas caras unidas con los segmentos, ¿sí?, dan la sensación o nos permiten ver a nosotros una caja. ¿Sí? En cualquier plataforma 3D, o en el 90% de las plataformas 3D, ya les digo, las cosas se pueden llamar diferente. Esto le podemos decir una línea, a esto le podemos decir una arista, a esto le podemos decir un edge o un segmento. A esto que está acá, o sea, la intersección de las tres líneas, le podríamos decir un punto final, o le podemos decir un vértex, o le podemos decir un vértice. ¿Sí? Pero hay una entidad acá en la esquina, ¿sí?, que conforma una línea. ¿Sí? O sea, esta línea está conformada matemáticamente para lo que es la tercera dimensión por dos puntos,
¿sí? Conectados por una línea. O sea, son dos puntos. Acá hay un punto que tiene una coordenada. Supónganse que esta coordenada, como les dije en algún momento, esta sería la coordenada, no sé, 5 de X y 0,02 de Y. ¿Sí? Esta es una coordenada. Acá tengo otra coordenada. Tengo entonces 5 de X, 0,02 de Y y supónganse y 1 de Z, porque este es otro punto que está a una altura diferente, ¿sí? Está a una altura diferente. Supónganse que acá hay 1 metro, está a 1 de Z. Entonces, para la máquina, ¿sí? Para esta máquina o para cualquier máquina virtual de cualquier programa, 3D Studio Max, Maya o el que sea, esta línea se conforma uniendo el punto este con el punto este con una línea. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabe la máquina que yo, por ejemplo, modifico? ¿Cómo sabe la máquina que yo modifico esta línea? Si yo esta línea la modifico, la tuerzo, ¿cómo sabe la máquina que yo la incliné o que tiene una inclinación de X cantidad de grados? Lo sabe por los puntos. ¿Sí? Si yo tomo este punto, si yo este punto lo tomo y lo tiro hacia aquí, lo que estoy haciendo es cambiando las coordenadas de este punto. La máquina, sabiendo qué coordenadas tiene este punto, sabe que esta línea fue modificada y sabe que esta línea ahora tiene una X inclinación. ¿Sí? Siempre haciendo referencia a dónde? Siempre haciendo referencia al punto 00. Siempre haciendo referencia al punto 00 del eje de coordenadas, ¿sí? Cartesiano que tenemos en el mundo virtual de SketchUp y de cualquier plataforma, inclusive de AutoCAD, ¿sí? De cualquier plataforma. ¿Ok? Entonces, la máquina trabaja de esta forma, generando, como les dije, generando vértices o vértex o puntos finales, generando segmentos o edges o aristas o edges, ¿sí? O líneas, como le quieran decir, y generando caras o faces. Faces es en inglés o cara en español, ¿sí? Voy a hacer control Z para deshacer. Entonces, de esta forma, por más básico que parezca nuestro modelo, de esta forma es como se van construyendo los objetos mucho más complejos dentro de lo que es SketchUp o dentro de lo que es el mundo virtual, porque esto no es solamente para SketchUp. Si yo quisiera mostrarles a ustedes los puntos finales ahora, yo se los voy a mostrar, voy a venir a estilos, voy a venir otra vez a edición, voy a venir a esta opción, la primera opción que es ajustes de arista. Si se fijan, acá hay una opción que dice puntos finales. Si yo tildo puntos finales, ustedes van a empezar a ver estos puntos finales. Esta es la forma que tiene SketchUp de mostrarle a ustedes que acá existe una entidad, que existe un punto final. ¿Sí? Y acá pueden controlar el tamaño del punto final. ¿Sí? Vamos a poner que lo dejo en 9 o que le pongo 5, lo hago más chiquito y como ven el punto final se ve más chiquito. Básicamente esta es una representación gráfica del punto final, porque el punto final en realidad es realmente un punto infinitamente pequeño que está en la unión de esas tres líneas. O sea, el punto final o el vértice o el vértex en una plataforma 3D no es más que un punto de coordenada. O sea, es un punto de coordenada. Es un punto de coordenada formado entre los tres ejes. Entre el eje X, el Y y el Z. Ese punto infinitamente pequeño, ¿sí? Es el vértice. ¿Sí? Eso es básicamente lo que nosotros estamos viendo ahí. El tamaño que le demos es simplemente un tema de un estilo. Por eso está agrupado dentro de un estilo visual. Esto es un estilo visual para representar algún tipo de cosa en nuestra pantalla. ¿Sí? No porque yo acá agrande el vértice, quiere decir que el vértice es más grande. El vértice tiene siempre el mismo tamaño y es un punto en el espacio producido por la combinación de una ubicación en el entorno 3D de tres ejes de coordenadas. ¿Ok? Bien, lo voy a volver a dejar en 9. Ya vamos a ver más adelante todo el tema de los estilos. Yo voy a hablar a fondo y en detalle del tema de los estilos. Pero bueno, necesito tocar cosas para poder explicar conceptos. Por eso me meto con el tema de los estilos y les muestro esta situación. Cuando ustedes modelan para el área de la arquitectura, normalmente en el 99% de los casos, cuando ustedes están modelando en el área de arquitectura, normalmente se van a basar o van a modelar, ¿sí? Casi siempre superficies planas.
Casi siempre superficies que son del tipo, podríamos decir, del tipo caja. ¿Sí? Si ustedes piensan en, qué sé yo, en una habitación, por ejemplo, están pensando en una habitación, podríamos hacer esta caja más grande, si yo la agrando, ¿sí? Yo agrando esta caja, supónganse teniendo como referencia a esta persona, ¿sí? Y yo aquí adentro le hago esto y acá hago esto, yo podría decir, bueno, lo estoy haciendo sin medidas, ¿no? Yo podría decir que esto son las paredes de una habitación. Si se fijan, esto que estamos viendo son todas caras rectas. Inclusive si yo acá hiciera otro rectángulo para simbolizar una puerta, ¿sí? Y yo produjera un agujero acá, ¿sí? Esto también sería otra forma recta. Cuando nosotros estamos dibujando, objetos de esta naturaleza, objetos que son casi siempre rectos o conformados por líneas rectas y no nos estamos metiendo con superficies complejas, no nos estamos metiendo con curvas, no nos estamos metiendo con realmente cosas que son complejas, nosotros podemos dibujar, ¿sí? De forma muy sencilla, como lo vieron recién con SketchUp, sin tener mayor inconveniente. Pero, si lo que ustedes están queriendo modelar, comienza a involucrar superficies curvas o empieza a involucrar modelados complejos, modelados orgánicos, modelados donde ya no predominan las superficies rectas, ustedes se meten en otro terreno de modelado, donde la forma de construir los objetos, la forma en la cual ustedes construyen esos objetos, tiene una gran importancia. ¿Se acuerdan que yo en alguno de los videos les hice una referencia que les dije que, por ejemplo, 3D Studio Max tiene una forma de dibujar que es completamente diferente o no es igual a la forma de dibujar de SketchUp? Que SketchUp es un programa que es mucho más rápido para dibujar, ¿sí? O sea que se puede dibujar más rápido, pero que la forma de dibujar de SketchUp es un poco más desprolija, mientras que la forma de dibujar de 3D Studio Max es un poco más prolija y cuida más la geometría, cuida más la forma en la cual hacemos las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? ¿Y por qué hago énfasis en esto? Básicamente es lo siguiente. Cuando nosotros dibujamos en cualquier plataforma 3D, si nuestro dibujo lo queremos cuidar, si nosotros queremos cuidar nuestro dibujo, queremos tener realmente una buena, ¿cómo decirlo? Como una buena... la verdad no recuerdo el nombre, quiero decir el nombre, me sale topología, no es topología. Topología es otra cosa que se lo voy a explicar más adelante, pero bueno, no me acuerdo el nombre ahora, el nombre técnico que se le da a lo que estoy intentando explicarles. Lo que quiero demostrarles de alguna forma es que en la computadora en realidad no existen curvas, ¿sí? Por ejemplo, yo en el mundo 3D no puedo hacer una curva. Lo que puedo hacer es que algo se vea curvo utilizando algún tipo de método. Por ejemplo, a ver si se los puedo explicar así. Si yo trazo un círculo, esto es un círculo. Pero si lo miran bien con detalle, no es un círculo. Son un montón de segmentos, ¿sí? Un montón de segmentos rectos que están unidos formando un círculo. Si se fijan cuántos segmentos son, acá les dice que son 24, ¿sí? Si yo quiero que esto se vea más circular o que se vea que tiene forma, de alguna forma, un círculo mejor, yo esto tengo que agarrar y aumentarlo. Por ejemplo, le pongo entonces 64 y esto ahora se ve más circular. Y si yo me alejo, cuanto más me aleje, más circular lo veo. Y cuanto más me acerque, más recto lo veo. ¿Sí? Yo empiezo a ver las líneas rectas o los puntos finales. ¿Sí? Empiezo a ver que ahí, ¿sí? Y ahí hay un punto final y estas son simples rectas. Si este círculo yo le agarro y le pongo que quiero que tenga 3 segmentos, para la máquina sigue siendo un círculo, pero ahora es un triángulo. ¿Sí? O sea, yo veo un triángulo. ¿Sí? Me puse que quiero que tenga 3 segmentos. Acá tiene 1, 2, 3 segmentos. 3 segmentos, ¿sí? Ahora se ven como si fuera un triángulo. Pero a lo que voy acá, a lo que quiero explicar acá, es que cuando nosotros queremos en una plataforma 3D, en esta o en cualquiera, queremos mostrar
que algo se vea circular, la única forma que tenemos de que algo se vea circular es incrementando la cantidad de segmentos, o sea, colocándole más segmentos. Cuantos más segmentos le coloquemos, más circular o más suavizada se va a ver. ¿Y por qué digo esto? Ahora les voy a explicar otra cosa. Supónganse que yo tengo entonces que, de alguna forma, poder controlar entonces cuán suavizado quiero un objeto, cuán curvo quiero un objeto, ¿sí? Entonces, para que yo pueda controlar cuán curvo quiero un objeto, tengo que tener la posibilidad de incrementar la cantidad de segmentos. Así como en un círculo, yo tuve que incrementar la cantidad de segmentos para que se vea circular. Si yo tengo una forma X, por ejemplo, supónganse que esta cara la tengo que hacer verse en algún momento que sea circular. Para que yo haga que esta cara se vea circular, yo básicamente tendría que incorporarle segmentos. Si yo a esta cara le empiezo a colocar segmentos, ¿sí? Le coloco segmentos y le coloco segmentos y le coloco segmentos, ¿sí? Y empiezo a manipular estos segmentos. Yo empiezo a agarrar y los empiezo a manipular. Por ejemplo, este segmento y este segmento, ¿sí? Los tiro, por ejemplo, un poco hacia abajo. Vamos a suponer. ¿Sí? Los tiro un poco hacia abajo. Y ahora agarro este segmento y los tiro un poco hacia arriba. ¿Sí? Y ahora agarro, por ejemplo, esta cara, ¿sí? Y la tiro otro poco hacia arriba. Bien. Yo por haber incorporado segmentos, logro que esta superficie se vea, ¿sí? Se vea o simbolice ser una curva. Pero, ¿qué pasa si yo necesito que se vea más curva, que se vea más fluida, que pueda aumentar así como lo aumenté acá, ¿sí? Que seleccioné y agarré y dije, ah, no, 24 no, 64, ¿sí? Como lo hago ahora, miren, selecciono acá y digo, ah, no, 3 no, 64, ¿sí? Y aumento a 64. ¿Qué pasa si yo necesito que mi modelo, que de repente tiene ahora, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo, 7 segmentos, pase de tener 7 segmentos a tener 64 segmentos para que esta curva se vea mucho mejor, mucho más fluida y mucho más sencilla. Y sobre todo, para que yo pueda hacer lo que se llama modelar en low poly es baja cantidad de segmentos, y luego de alguna forma controlando con algún comando pasarla a high poly o alta cantidad de segmentos, como lo hice acá. ¿Sí? Yo modelo, por ejemplo, un círculo, que lo modelo con 12 segmentos, y lo tengo con 12 segmentos durante todo el camino, pero al final yo quiero que esto se vea bien circular, así que digo, no, ahora no son 12 segmentos, ahora son 64. ¿Sí? Y haciendo una sola modificación yo logro el resultado. Esto es una técnica de modelado muy usada, muy aplicada, que se llama modelar en low poly o en baja calidad gráfica, involucrando la menor cantidad de segmentos posibles para que las modificaciones que yo tenga que hacer sean las menores posibles, y que luego con algún comando, ¿sí? Con algún comando de alguna forma yo pueda subir la calidad entonces de segmentos, y que al subir la calidad de segmentos me mejore el resultado final. Por ejemplo, nosotros vimos que cuando esto era un simple plano, no tenía segmentos y se vería simplemente como algo recto. Pero con la incorporación de 7 segmentos yo ya logro tener este nivel de curva. Imagínense si yo a este mismo gráfico lo hiciera con 64 segmentos. Obviamente tendría una mucha mejor curva y mucha más fluidez, y se vería mucho mejor el modelado de esta curva. Bien, entonces quiere decir que es importante, o que puede llegar a ser muy importante, el hecho de que yo pueda controlar de alguna forma cómo está compuesta, cómo está construida esa geometría. Y es acá donde viene el tema, entonces, el tema de lo que yo estoy explicando o intentando explicar en este video, de que importa la forma en cual lo construimos. Y ahora les voy a explicar el por qué importa la forma, o puede llegar a importar. No es que siempre importe, sino que puede llegar a ser importante la forma en cómo lo construimos, y que es una forma que SketchUp no tiene en cuenta a la hora de trabajar, pero que otras plataformas 3D sí lo tienen en cuenta.
es básicamente textual lo que estoy diciendo, en qué forma lo construimos. Y quiero mostrarles esto. Voy a borrar esto. Supónganse que yo agarro una pared. Yo agarro hago un dibujo de una pared. Esto va a ser una pared. ¿Sí? Lo levanto y esto es una pared. Esto, como vemos, ahora tiene, ¿sí? Es un solo plano que tiene 4 segmentos. Y podríamos decir que es una cara poligonal. Se dice que es una cara poligonal porque en este momento tiene 4 segmentos, 4 vértices. ¿Sí? Si esta cara estuviera así, ya no sería una cara, serían 2 caras. Acá hay 2 caras, una cara y otra cara. Y estas caras ya son triangulares. Acá vemos triángulos, no vemos una cara poligonal. ¿Sí? Ya no es poligonal porque no tiene 4 segmentos, tiene triángulos. Está conformada por triángulos. ¿Sí? Los triángulos en 3D los triángulos son permitidos. No es lo ideal, pero son permitidos. Los triángulos en 3D, otra vez, son permitidos. No es lo ideal, pero son permitidos. Digamos que no tendríamos mayor inconveniente con los triángulos si los controlamos. Nosotros tenemos que tratar siempre de modelar con polígonos. Siempre de modelar con polígonos. Y ahora les voy a explicar por qué es importante un polígono. ¿Sí? Lo que no deberíamos hacer si nosotros intentamos cuidar la geometría es producir engons. Engons es una palabra que van a escuchar mucho en 3D y tiene que ver con que son caras que tienen más de 4 lados. SketchUp las maneja sin ningún problema. Por ejemplo, vamos a hacer un engon. Yo agarro ahora y acá y vengo y hago una puerta. ¿Sí? Y hago un agujero. Esto lo van a ver en millones de tutoriales en internet. Millones de tutoriales en la internet que enseñan a utilizar SketchUp. Yo al hacer esta simple modificación que SketchUp la maneja sin ningún problema y no me muestra ningún tipo de inconveniente, acabo de producir un engon. ¿Por qué? Porque esto que yo selecciono sigue siendo una cara, pero es una cara que ya no tiene 4 vértices, tiene mucho más. ¿Sí? Cuenten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. O sea, si tienen más de 4 vértices, esto es un engon. Y el problema que tienen los engons, ¿sí? Con las plataformas 3D no es básicamente cuando están en situaciones como esta, que es una situación recta. En situaciones rectas no tenemos ningún problema porque si la máquina tuviera que triangular esto, o sea, si yo le digo a la máquina, ¿sabes qué? O sea, indirectamente, ¿no? Ustedes dibujan y no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo. Y esto lo dejan así. Y el día de mañana lo pasan a otra plataforma, que la otra plataforma no lo acepta así y lo tiene que triangular. La máquina, ¿saben qué va a hacer? La máquina va a hacer esto, sin que ustedes ni se den cuenta. Va a agarrar y va a empezar a hacer este tipo de situaciones. ¿Sí? Va a agarrar y va a triangular todo, ¿sí? De la forma que se le ocurra a la computadora para tratar de formar triángulos o polígonos. ¿Sí? Y esto va a ser independientemente a si nosotros lo sabemos o no lo sabemos, si lo vemos o no lo vemos, si nos damos cuenta o no nos damos cuenta. La máquina lo va a hacer porque la máquina lo necesita para poder representarlo. O sea, esa otra plataforma lo va a hacer independientemente si a nosotros nos gusta o no nos gusta lo que está haciendo. Lo tiene que hacer porque si no de otra forma no nos lo puede representar. ¿Sí? Esto es un problema. Porque según cómo se tracen estos triángulos, según cómo se generen estos triángulos y la cantidad de triángulos que se generen, trae muchos problemas incorporados. Primero, la cantidad de geometría que genera. O sea, primero es que al generar triángulos, ¿sí? Estamos generando más segmentos y estos son cálculos que la máquina tiene que hacer. Eso es por un lado. Segundo, que la máquina los hace como se les ocurre, como que a la máquina se le ocurre, lo hace en forma matemática y no tiene en cuenta nada cuando hace esto. Lo único que tiene en cuenta es lograr su cometido y que pueda mostrarnos el modelo que nosotros intentamos ver. Eso es la otra cosa. Y tercero, es que los triángulos, según cómo lo que estemos haciendo y según si estamos, por ejemplo, haciendo un render y según la forma del objeto, sobre todo cuando no es plana, como en este caso, que en este caso es plana, ¿sí? Puede presentar inconvenientes en los renders. Puede ser que los renders se vean mal o puede ser que las texturas que tenemos aplicadas arriba de esta cara se empiecen a ver de forma incorrecta, ¿sí? Se cambie su mapeo o se empiece a ver de forma incorrecta. Si nosotros no vamos a llevar el modelo a ninguna otra plataforma, si nosotros el modelo lo estamos haciendo en SketchUp, es para SketchUp, se va a quedar en SketchUp y con el modelo nosotros no vamos a hacer ninguna otra cosa más que
verlo en SketchUp. SketchUp lo maneja sin ningún problema. Esto es completamente válido y no hay ningún inconveniente en hacer modelado de este tipo dentro de lo que es SketchUp, como lo enseñan 200 millones de videos en internet, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la explicación lógica? ¿Por qué les explico esto? ¿Por qué quiero que sepan esto? Esto es importante. Porque las caras poligonales, si yo tengo una cara que es poligonal, ¿sí? Cualquier cara, imagínense una cara poligonal, no deja de ser esto, un rectángulo o un cuadrado, pero no deja de ser esto. Si yo a una cara poligonal la tengo que subdividir, yo le digo a la máquina que le aplique algún tipo de comando y que la subdivida. Para la máquina, mientras que yo maneje polígonos, o sea, mientras que yo me maneje con cara de 4 lados, es muy simple a la máquina subdividirla. Yo le digo a la máquina, subdividime esto, y la máquina me va a hacer esto. Y me mantiene caras de 4 lados, organizadas y ordenadas. Le digo, no, volvémelo a subdividir, quiero más detalle. La máquina va a hacer esto. Y tengo más detalle. ¿Se acuerdan el ejemplo de la curva que yo puse acá con 7 segmentos? Le digo, ¿sabes qué? Volvémelo a subdividir. Y no tiene ningún problema. La máquina me lo va a seguir subdividiendo como lo estoy haciendo yo, pero lo va a hacer en forma automática y en un segundo la máquina. ¿Saben por qué lo va a hacer y lo va a hacer perfecto y no va a tener ningún problema? Porque siempre está trabajando con polígonos. Siempre está trabajando con caras de 4 lados y siempre está obteniendo como resultado cara de 4 lados. Entonces, no va a tener ningún problema en aplicarme subdivisiones y quitarme subdivisiones. Yo ahora le puedo decir a la máquina de vuelta, no, ¿sabes qué? Estos fueron 3 subdivisiones porque yo hice 3 cambios donde subdividí la malla continuamente. Y le digo, ahora no, ¿sabes qué? Volveme otra vez a cómo era la malla antes de aplicar las subdivisiones. La máquina fácilmente va a quitar todo esto y me va a volver a dejar otra vez la malla limpia. O sea, la máquina puede tranquilamente deshacer todo esto y volverme a dejar esto como estaba. ¿Sí? Toda esa movida la máquina la pudo hacer porque cuando yo modelé, tuve en cuenta cómo estaba modelando y mantuve siempre mi modelo con polígonos. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos en 3D Studio Max, por ejemplo, o en Maya, o en cualquier otro programa 3D que no sea SketchUp, nosotros normalmente modelamos cuidando esto. Modelamos siempre teniendo en cuenta que nuestro modelo siempre esté conformado por polígonos. En ningún momento permitimos este tipo de situaciones. En SketchUp esto no es así. Por eso yo dije que en SketchUp uno modela mucho más rápido, pero la entidad que se genera no tiene nada que ver, ¿sí? O sea, la forma de modelar no está cuidada y no tiene nada que ver con el otro tipo de modelado. Este tipo de modelado donde cuidamos los quads, donde cada vez que hacemos algo nos estamos fijando si estamos generando engons, ¿sí? Donde estamos cuidando la geometría continuamente y estamos tratando de que siempre tengamos polígonos y que a lo sumo, si no logramos tener un polígono, a lo sumo tengamos un triángulo, pero nunca un engon, es una forma mucho más prolija y más compatible con el 90% de las aplicaciones 3D que existen hoy por hoy en la industria. Sobre todo, si ustedes están modelando para situaciones o en lugares donde ustedes, el modelo que están haciendo, necesitan poder controlar la calidad que tiene el modelo. Por ejemplo, nosotros vimos que nosotros podemos tener esta cara rectangular, recién la vimos, la podemos tener sin ninguna subdivisión, en cuyo caso tiene 4 segmentos, o le podemos aplicar una subdivisión, en cuyo caso tiene ya el doble de segmentos, o le podemos aplicar 3 subdivisiones, en cuyo caso se incrementa muchísimo el número de segmentos. Pero nosotros en todo momento tenemos control de cuántas subdivisiones le queremos dar, o sea, cuán pesado queremos hacer el modelo, cuánta calidad le queremos dar. ¿Le puedo agregar subdivisiones o le puedo quitar subdivisiones? Yo controlo qué calidad quiero, cuán pesado quiero que sea el modelo. Imagínense este mismo ejemplo en, supuestamente, ustedes modelan no sé, cualquier cosa, modelan un muñeco, ¿sí? Modelan al Pato Donald, ¿sí? Y ustedes tienen al Pato Donald en low poly, ¿sí? En baja cantidad de segmentos, y ese Pato Donald en low poly, que se ve como un Pato Donald, está generado con, vamos a suponer, 1000 segmentos, ¿sí? Pero si ustedes quieren a ese Pato Donald, pueden incrementarle y aplicarle una subdivisión y en vez de llevarlo a 1000 segmentos, llevarlo a 2000 segmentos y que se vea mejor, porque tiene más definición.
Ustedes le agregan segmentos, pero también le agregan definición. Y luego agarran y dicen, no, pero yo quiero que sea perfecto. Entonces agarran, le aplican 3 subdivisiones o 4 subdivisiones y llevan ese modelo de 1000 segmentos a 10.000 segmentos. ¿Sí? Entonces se ve una malla completamente, o sea, llena de segmentos y de quads y de pequeñas caras una al lado de la otra que mejoran toda la curvatura y mejoran todo el diseño, ¿sí? Y hacen que ese Pato Donald se vea espectacular, ¿sí? ¿Cómo controlan eso? Lo controlan entonces con mallas que son poligonales. Si sus mallas no son poligonales, no pueden hacer eso. Porque si yo tengo un triángulo, si yo tengo, por ejemplo, un triángulo y le digo a la máquina que me lo subdivida, la máquina no me lo va a subdividir en quads. La máquina lo que me lo puede llegar a hacer es seguir triangulando. Va a hacer esto. ¿Sí? Y si le digo que me lo subdivida, me lo va a seguir subdividiendo, pero siempre en triángulos. No me va a generar quads, me va a generar cada vez más triángulos. Me va a aplicar subdivisiones, pero van a ser triángulos. Por eso no es tan bueno el tema de los triángulos. Siempre conviene que sean quads. Y si yo tengo n-gons, si yo tengo acá esto así, si yo tengo un n-gon, esto sería un n-gon, ¿sí? Porque ya no tiene 4 lados. Y le digo a la máquina que me lo subdivida, la máquina va a hacer como pueda lo que pueda. O sea, va a hacer esto por ahí. Me va a generar un polígono y un triángulo. ¿Sí? Pero va a depender de la malla, de cómo esté construida la malla y la forma de la malla en cómo lo va a cortar y cómo lo va a manejar. Y esto es donde nosotros ya perdemos control, porque esto lo hace la máquina. Nosotros no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer la máquina. De hecho, lo podríamos hacer nosotros. Si ustedes se ponen a ver un video de alguien modelando en 3D Studio Max, ustedes van a ver que esa persona cuando modela, los invito a que lo hagan, busquen en internet modelados con 3D Studio Max y fíjense cómo modelan y fíjense que continuamente están cuidando esto. Están cuidando la forma o la topología con la cual se forman los objetos que están modelando. Ahora, nuevamente, y retomo esto ya para cerrar el video. Cuando ustedes están modelando para arquitectura con SketchUp, solamente para SketchUp, el modelo va a ser hecho en SketchUp, texturizado en SketchUp, renderizado en SketchUp, no tiene mayor importancia si ustedes hacen esto que ven acá y generan n-gons como esto que ven acá, o caras con muchos más lados que las que ven acá, sin ningún problema. Sobre todo y más teniendo en cuenta que estas caras son rectas. Ustedes tengan en cuenta que esta cara recta se va a ver bien si está modelada con polígonos, que sería este caso. ¿Sí? Si yo hago esto, esta cara ahora estaría entonces modelada con polígonos. Se va a ver bien porque es recta, ¿sí? Ningún problema. Acá tiene 4 lados, acá tiene 4 lados y acá tiene 4 lados. Sí, se va a ver bien, no hay problema porque la cara es recta. Si estuviera hecha con triángulos, otra vez, la máquina me agarra y me pone triángulos, donde la máquina se le ocurre, me genera triángulos. ¿Sí? ¿Se va a ver bien? Casi seguro que sí, porque es recta, no tiene ningún problema, no me va a modificar en nada el hecho de que esté modelada con triángulos, porque es una superficie recta. Inclusive si yo la llevara a 3D Studio Max y en 3D Studio Max pasara esto, la máquina en 3D Studio Max me la triangulara y me hiciera este efecto, no tendría mayor inconveniente porque es una superficie recta. Ahora, si yo tengo el ejemplo anterior, ese de las curvas, ¿sí? Si yo tengo el ejemplo anterior, este del plano, de un plano que había sido curvado, ¿sí? Ustedes imagínense que yo tengo este plano curvado, ¿sí? Que tiene una cierta cantidad de curvas. Si yo este plano curvado, ¿sí? Me produce situaciones como esta, ¿sí? Donde me produce triángulos. Cuando yo esto, ¿sí? Lo tengo que deformar, si yo esto lo tengo que deformar y tengo que tirar este eje para arriba, ¿sí? Para arriba. Primero, la complejidad que tengo ya es mayor, ¿no? Porque tengo un montón de ejes partidos en el medio. Y segundo, después, depende cómo tenga yo que deformar esta superficie para formar una curva, una recta, o cómo tenga que, perdón, lo hice mal, cómo tenga yo que deformar esta superficie, puedo tener otros problemas que se producen, por ejemplo, cuando agarro uno de estos puntos, ¿sí? Si yo agarro uno de estos puntos y tiro hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Se empiezan a producir estos problemas, ¿ven? Estos quiebres, ¿sí? Como ven ahí. Por los triángulos, ¿sí? Entonces, no es
lo mismo deformar una superficie que está hecha poligonalmente que deformar una superficie que está hecha con triángulos. Por lo que expliqué, porque los triángulos no se pueden subdividir en quads, se van a subdividir como quieran, y cuando se subdividan los triángulos como quieran, según como me queden esos triángulos, va a ser como se me va a deformar la malla. La malla no va a tener una deformación homogénea y pareja. La malla se va a deformar como quiera según como le cae el triángulo. O sea, yo no puedo controlar acá si quiero que esta línea estuviera más allá y quiero que esta diagonal fuera menor. Para hacer eso tendría que desplazar este punto a otro lado, ¿sí? Y tendría que ponerme a modelar triángulo por triángulo, a deformar triángulo por triángulo para que cada triángulo se comporte como yo quiero, ¿sí? O invertir la dirección del triángulo, ¿sí? Supónganse que yo no quiero esta deformación de esta forma y lo que yo quiero es borrar esto, ¿sí? Y al borrar esto se me borra la cara, tengo que generar una triangulación entonces en este sentido. Entonces yo tengo otra deformación acá. Se ve que ahí tengo otra forma, ¿sí? Tengo que invertir la dirección del triángulo para que la deformación cambie y por ahí me dé el resultado que a mí me interesa. ¿Se entiende? Bien. Espero que haya quedado claro. Se hizo un video muy largo. Espero que se haya entendido. Otra vez digo, esta morfología, no sé si la palabra es correcta, es morfología, esto que les estoy explicando son básicamente cosas que normalmente no explica nadie, pero que, como les digo, si ustedes se toman la molestia de ver cómo se modela en 3D Studio Max o en Maya, van a ver que estas cosas sí se tienen en cuenta. Van a ver que la gente, si la persona que está modelando sabe, siempre va a intentar mantener quads, siempre va a intentar mantener caras de 4 lados, no va a permitir los engons, o normalmente no los va a permitir, y va a tratar de cuidar el tema de los triángulos. Si se producen triángulos, que sean las menores posibles. Sobre todo si lo que están manipulando, si la superficie que están creando no va a ser plana. Otra vez, si la superficie va a ser plana, como ya les expliqué, no va a haber mayor inconveniente aunque la máquina la triangule y la triangule como se le dé la gana. No tendríamos un mayor inconveniente. Por eso en el área de arquitectura, SketchUp todavía es compatible, aunque dibujemos mal y aunque no tengamos en cuenta nada a la hora de dibujar y llenemos el modelo de engons, así todos nosotros podemos llevar este modelo a 3D Studio Max y no tendríamos mayor inconveniente, ¿sí? O sea, vuelvo a lo mismo, esto mucha gente ni lo conoce, ni sabe por qué le sucede. No tienen mayor inconveniente porque, como les estoy diciendo, todo lo que modelan son superficies rectas y cuando las llevan a 3D Studio Max, 3D Studio Max los triangula, los llena de estas líneas trianguladas, pero en sí no producen nada, digamos, desastroso, y el modelo puede llegar a ser igual renderizado y el modelo puede llegar a ser igual mostrado en 3D Studio Max por más que esté lleno de triángulos, ¿sí? Sin embargo, no podemos decir que ese modelo está bien construido, ¿sí? Porque ese modelo está lleno de engons que luego fueron triangulados como se le ocurrió a la máquina hacerlo. Si nosotros lo hubiéramos diseñado desde un primer momento, teniendo en cuenta el no generar engons, nuestro modelo sería más profesional. O podríamos decir que nuestro modelo está más cuidado, mejor dibujado y que es más compatible con el 90% de aplicaciones 3D que existen hoy en el mercado, ¿sí? Esta es la diferencia. Otra vez respondo esto porque ya me pasó en otro tutorial que lo expliqué y me lo preguntaron cientos de veces. ¿Necesito yo en SketchUp estar cuidando el tema de los engons? No. Yo en SketchUp no necesito estar cuidando el tema de los engons, ¿sí? O sea, sobre todo si estoy con líneas rectas, paredes, cosas que son rectas, para nada. Ahora, si se me ocurre querer modelar algo que se vea orgánico, si se me ocurre querer meterme con superficies, bueno, entonces sí, tengo que cuidar que sean engons. Que sean polígonos, no engons, ¿sí? Si estoy queriendo hacer una malla, estoy queriendo hacer algún tipo de deformación que quiero que se vea bien, que quiero que se vea prolija, ¿sí? Tengo que tratar de cuidar de que sean polígonos, que la superficie que voy a deformar sea poligonal para que yo le pueda aplicar las subdivisiones que necesite y esa superficie se vea siempre bien, ¿sí? Con una subdivisión o con 10 subdivisiones, que siempre se vea bien. Va a haber videos más adelante donde les voy a mostrar, ¿sí? Algún estilo de modelado utilizando el poder de las subdivisiones. Modelar en low poly y luego aplicándole subdivisiones tener un resultado más profesional, ¿sí? Es un tipo de modelado específico, es una técnica de modelado, lo vamos a ver en videos mucho más adelante. Pero el concepto es importante que lo tengan en cuenta desde ahora, desde el comienzo, ¿sí? Los dejo, como siempre, si les gustó este video, por favor,
me dejan un like, ¿sí? Lo comparten. Les agradezco que hayan visto este tutorial y, como digo siempre, les agradezco que confíen en mí como su instructor para aprender SketchUp 2018. Chau, chau, gracias.